Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida en esta tarde. Es un placer enorme estar aquí con todos ustedes para compartir esta actividad tan gratificante para todos nosotros como es la presentación de nuestras publicaciones y de nuestros libros. Para una mejor organización de la actividad, les recuerdo a los presentadores que contamos con 10 minutos aproximadamente para cada una de las presentaciones. Al cabo de la última presentación abriremos un espacio de diálogo y de preguntas para plantear distintas inquietudes que quizás hayan quedado en el camino. Vamos a seguir el orden previsto en el programa general, según el cual me toca comenzar a mí. De modo tal que, si les parece, voy a compartir un PowerPoint. Buenas tardes, tuvimos una dificultad técnica, pero la presentadora volverá en unos minutos. Pedimos paciencia para retomar la comunicación. Gracias. Nos preguntan si podemos, en el sentido de si estamos preparadas o si podemos en cuanto a invertir el orden, si se puede. Si quieren comenzar ustedes con la presentación del segundo libro de la mesa y esperamos a que Marcela pueda retomar la comunicación. ¿Les parece? Sí, sí. Las presento entonces. Comenzará la presentación del libro de Marcela Suárez y Romina Vázquez, Relecturas Terencianas, Estudios Críticos sobre el Eunuco, que estará a cargo de Mariana Breijo y Violeta Palacios. Las escuchamos. Gracias. Bueno, este trabajo, creo que amerita que lo digamos, es una de las dos obras que vamos a presentar en el marco del mismo proyecto UACID, ¿sí? Esta parte era la introducción que iba a hacer Marcela en realidad, pero bueno, adelantamos algunas líneas nada más, luego ella seguramente lo retomará. ¿Se ve bien, no es cierto? ¿La pantalla compartida? Sí. Gracias, gracias. Bueno, como les decíamos, esta publicación forma parte del proyecto UACID, que se tituló Relectura de Eunucos de Terencio, Estudio Crítico y Traducción Anotada, que fue financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Y nos gustaría, para empezar, más allá de los detalles que luego Marcela dará a propósito del proyecto, contándoles un poco cuál fue el recorrido teórico que nos llevó a esta propuesta, ¿sí? Por supuesto, cabe señalar que, dado que la investigación se llevó a cabo en dos áreas, por un lado, la traducción de El Eunuco, y la investigación, esta última es en cierta medida producto también de ese trabajo de relectura y de traducción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para empezar un poco con este recorrido teórico, queríamos señalar que cuando abordamos la obra de Terencio, partíamos de estudios críticos que tenían como objetivo en general comparar las similitudes o las diferencias que había entre el corpus terenciano con el corpus plautino, partiendo de la idea de que quien efectivamente era un representante de la comedia paliata capaz de provocar la risa del público era Plauto, y no Terencio. En este sentido es que Terencio fue relegado principalmente a estudios relativos a los hipotextos griegos de sus obras. Es en este sentido entonces que el corpus terenciano fue caracterizado como un teatro serio, como un teatro moral, cuyos personajes despliegan características humanas propias e identificables de la Roma del siglo II a.C., pero siempre en una atmósfera griega no romanizada. Es en este sentido que partíamos entonces de una mirada tradicional sobre Terencio, que abordaba sus piezas, no tanto con la intención, como les decía, de provocar risa, sino más bien con la intención de mover al público hacia una cierta reflexión filosófica, moral,
más propia del teatro didáctico, ¿sí? Algo que se entronca en una tradición humanista. Y vamos a ir compartiendo el comentario. Muy bien, frente a esta visión, digamos, de Terencio y de su teatro, hacia la década del 80, y como Terencio había quedado relegado respecto de Plauto, al que se le había dedicado mucho más trabajo, tanto en traducción como en producción crítica, hacia la década del 80 se le volvió la mirada sobre Terencio y se empezó a producir un poco más. Se hicieron más traducciones y más producción teórica, aunque sin embargo persistía la idea de que Terencio no era un teatro con humor, un teatro divertido, y lo que habría provocado fundamentalmente el fracaso de Terencio como dramaturgo. Esta idea de Terencio fracasado, no exitoso, se debe a la lectura de dos prólogos que trae una de sus comedias, que se llama Équira, en la que se relata el fracaso de esta obra. Ahora bien, si tenemos en cuenta que todas las obras de Terencio, que dicho sea de paso, de las cuales conservamos el corpus completo, las 6 comedias, se produjeron en el contexto de los Ludi Scaenici, es decir, en una Roma que producía teatros desde el Estado con el financiamiento estatal en grandes festivales y con gran cantidad de público. Es difícil pensar que esto hubiera sucedido si el teatro de Terencio no hubiera sido atractivo para ese público de alguna manera, y no hubiera sido gracioso para el público romano de alguna manera. Entonces lo que se empieza a pensar es, bueno, ¿y dónde está el atractivo del teatro de Terencio? ¿Dónde radica su posible humor? Una primera acercamiento teórico que hubo en este sentido tiene que ver con el humor verbal y los juegos metateatrales que están presentes en las obras. Dentro del corpus terenciano, hablábamos de Équira como la comedia del fracaso, se contrapone Eunuco. Eunuco, que es la obra de la que nos ocupamos en este proyecto, siempre fue considerada el gran éxito de Terencio. Y en este sentido se la catalogó como la más plautina de las obras terencianas. Es decir, teniendo conocimiento fehaciente de que Eunuco fue un gran éxito, bueno, ¿por qué fue exitosa? Porque se pareció a Plauto, evidentemente, no podía haber otra razón posible. Pero, digamos, lo que nos propusimos es indagar un poco más en esta cuestión de Eunuco, en qué basaba sus resortes cómicos, y lo que es posible observar es que lo que hace Terencio es manipular el código de la Paleata, un género sumamente codificado, y somete a los personajes a situaciones inhabituales para sus roles. Es decir, los roles establecidos para los personajes por el código de la Paleata, Terencio juega con ellos, los manipula con una gran conciencia. Bueno, es entonces a partir de estos nuevos abordajes teóricos que nuestra investigación se propone, por un lado, hacer una actualización bibliográfica, es decir, conseguir, estudiar, leer, difundir estas nuevas corrientes. Y por otro lado, o en paralelo, revisar estas lecturas tradicionales, de modo tal de poder justamente producir esta nueva traducción y nuevos estudios que redunden en nuevas producciones, ¿sí? Y una actualización también de lo trabajado. Entonces, bueno, acá tenemos la tapa del libro y su referencia bibliográfica. Suárez Marcela, Vázquez Romina, que son las compiladoras y autoras de algunos capítulos. Relecturas terencianas, estudios críticos sobre el eunuco, colección Saberes, Buenos Aires, editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, 2020. El trabajo está terminado, estamos esperando las últimas correcciones del área de la facultad como para que pueda ser publicado, puesto a disposición, ¿sí? Que será en las próximas semanas. Bueno, vamos a mostrar un poco el libro, tenemos la tapa, por supuesto el sello editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Como les decíamos, esto se ha publicado en el marco de la colección Saberes, que es una de las colecciones que publica el Instituto de Filología Clásica
de esta casa, a quienes por supuesto agradecemos su enorme colaboración. Luego queremos mostrarles el índice de este libro. Como verán, bueno, ahí están los agradecimientos iniciales, unas palabras liminares que más o menos recogen parte de lo que estuvimos comentando, los títulos y autores de los distintos capítulos, y señalamos también, bueno, no solamente la presencia del apartado bibliográfico de rigor, sino también de un index locorum. A continuación, entonces, vamos a ir contándoles un poco de qué trata cada uno de estos capítulos. Muy sucintamente, porque no tenemos demasiado tiempo. El primer trabajo es de Mariana Breijo, se llama No saber y no tocar, la estructura léxica de la violación en eunuco de Terencio, y ella analiza allí, desde un análisis lexemático, la relación entre el conocimiento que los personajes tienen de la condición de ciudadana de la Virgo, y la interpretación que cada uno hace del acceso a la misma como uno de los procedimientos que posibilitan la inclusión de la violación en el centro espacial y argumental de la comedia. El segundo trabajo, la autora es Soledad Correa, se titula Ego adeo anc primus ingueni viam, Gratón o una nueva forma de arte parasítico, Terencio Eunuco 232-264, y allí se concentra en la configuración del etos del Parasitus gnatón, tomando como punto de partida recientes desarrollos en el campo del análisis del discurso que asimilan la noción de etos a la imagen de sí que construye el locutor en su discurso para ejercer influencia sobre su alocutario. Bueno, el capítulo tercero, cuya autora es Violeta Palacios, en el capítulo Dos paremias en Terencio, un acercamiento semántico, aborda el análisis de dos enunciados proverbiales de las comedias del africano, Lepututes pulpamentum quaeris, Eunuco 426, y Homo sum humani nihil me alienum puto, Geuton Timorúmenos 77. Observando la naturaleza lingüística de las formas proverbiales, según le entienden diversas vertientes de la paremiología contemporánea, la autora estudia el modo en que interactúan con el contexto dramático en el que aparecen. El análisis demuestra que, más allá del contenido moralizante que la crítica tradicional les ha atribuido, constituyen un recurso cómico efectivo. Luego, el siguiente capítulo, de Marcelo Perelman, quien desde un enfoque historiográfico analiza el aspecto discursivo de la esclavitud en el trabajo El concepto de honestus en eunucus, una forma de construcción de la oposición entre libres y esclavos. Al considerar el discurso de la esclavitud no como una mera representación de una práctica de dominación, sino como una forma de dominación en sí misma, el autor rastrea en la obra el uso ideológico del término honestus, concepto que en la antigua Roma englobaba al mismo tiempo una idea de belleza y de nobleza. El siguiente trabajo es de Natalia Stringini, se llama Patronos y clientes, la protección del amor en Eunucus de Terencio, y ella recurre al binomio derecho y literatura para destacar la finalidad cómica que tiene el teatro de Terencio. En este sentido, para la autora, el africano logra el efecto cómico a través de la puesta en escena de una institución jurídica, la clientela, altamente presente en la sociedad romana del siglo II a.C., de manera absurda y con una finalidad distinta a la que tradicionalmente ha tenido y a cargo de sujetos que han estado ajenos a ella. La clientela de Terencio tiene como fin conseguir la protección del amor que sienten los protagonistas y coloca a una prostituta en la condición de patrono y de cliente. En el siguiente trabajo, Marcela Suárez se ocupa del tema de los celos, a partir del análisis de su configuración léxica y su relación con la rivalidad lúdica en el capítulo Ego excludor ille recipitur, Eunuco 159, de los celos a la rivalidad lúdica. Las dos primeras escenas del acto 1 se caracterizan por una serie de manifestaciones emocionales por parte del joven Fedrias que pueden ser interpretadas como celos. Tenemos en cuenta que en esta emoción son tres los involucrados: el amante, la amada y el rival. Efectivamente, la adolescens amans rivaliza con el soldado Trasón por el amor de la cortesana Thais. Sin embargo, en términos dramáticos, Fedrias pierde su lugar en la escena.
Desde el punto de vista léxico, los celos se distribuyen en otros sentimientos, desde el punto de vista dramático, se desdibujan hasta desaparecer al tiempo que desaparece también la rivalidad. Fedrias dejará de cumplir su rol de amator y Trasón jamás lo será. Por último, Romina Vázquez, en el trabajo Emquaeques Fábula, Eunuco 689, el polimorfismo como principio rector en Eunucus de Terencio. Focaliza su atención en una serie de procedimientos compositivos terencianos, basados en una particularidad combinación de las convenciones propias del género. Esos recursos metateatrales le permiten a la autora postular un principio rector en el trabajo dramatúrgico de Terencio, el polimorfismo, esto es, la introducción de variantes en determinadas secuencias tradicionalmente codificadas. Este es el último de los trabajos. Muy bien, y para cerrar esta primera parte de nuestra presentación, compartimos las últimas palabras de la introducción del libro, que dicen así: estas relecturas de Eunucus llevadas a cabo en cada uno de estos estudios han intentado, y esperamos haber logrado, propiciar la revisión de los patrones y cánones de interpretación, abrir el camino a nuevas formas de apropiación de esta comedia, devolverle su lugar en el contexto de la Paliata y, fundamentalmente, redefinirla no como la más plautina, sino como la más terenciana de Terencio. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra intervención. Bueno, muchísimas gracias, Mariana Breijo y Violeta Palacios. Después de este inconveniente técnico que hemos podido resolver por suerte, hemos invertido ligeramente el orden, volvemos al orden natural que figura en el programa general, por lo cual, bueno, entonces me toca a mí presentar el próximo libro, la próxima publicación. Voy a compartir pantalla. A ver. Ahí está. Bien. Bueno, se trata entonces, seguimos con nuestro querido Terencio, se trata del Eunuco. Esta publicación es una traducción filológica con introducción y notas, forma parte de la colección Textos y Estudios, es una colección que está radicada en el Instituto de Filología Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, instituto que, por supuesto, dirige nuestra colega, la doctora Alicia Schmidt. La publicación es del 2020. La traducción filológica del Eunuco significó para los integrantes del equipo de traducción que figuran allí en letra muy pequeñita: Mariana Breijo, Soledad Correa, Enzo Violaiti, Violeta Palacios, Nerina Palermo, Marcelo Perelman, Belén Sánchez, Marcela Suárez y Romina Vázquez, significó un punto de inflexión. ¿Por qué decimos un punto de inflexión? Bueno, porque en realidad en los proyectos anteriores al Eunuco, en los cuales nos dedicamos a estudiar y a traducir otras dos comedias, Los Hermanos y Formión, produjimos una traducción filológica destinada a la lectura, a partir de la cual elaboramos un texto espectacular que fuera útil no solo a los lectores especializados, sino también a los docentes, a los estudiantes de teatro, a los actores y a los directores. La propuesta del Eunuco fue superadora, fue diferente, es decir, nosotros intentamos, y creo que lo logramos, superar esa dicotomía entre traducción filológica y texto espectacular, y propusimos un texto único que respetara la dimensión filológica de la obra, pero que a su vez reflejara con mayor intensidad ciertos rasgos propios de la comedia Paliata y particularmente del corpus terenciano, en su condición de texto escrito para ser representado. Está claro que esta propuesta, este punto de inflexión, nos llevó a revisar y a reformular o a recalcular los criterios de traducción utilizados hasta ese momento.
Yo aquí les propongo ver una placa que recorre o registra algunos de esos criterios que hemos utilizado, no todos, por razones de tiempo aparecen solo estos. Pero lo primero que, digamos, vino a nuestra mente como criterio a reformular tuvo que ver con la variedad del español. Frente al español peninsular, que es normalmente la variante aceptada e instituida en las traducciones filológicas, al menos de nuestro país, optamos por utilizar el rioplatense. Obviamente, al optar por el rioplatense, el segundo criterio a reformular tenía que ver con el sistema pronominal y las fórmulas de tratamiento. En este eunuco, nosotros optamos por el uso del vos, por el voseo, y por la presencia del usted, sobre todo a partir de un estudio que hicimos de las simetrías y asimetrías en las relaciones entre los personajes y los interlocutores. De la mano de este cambio, aligeramos otros usos que respecto del registro empleado hubieran resultado sumamente disonantes, como por ejemplo los verbos en futuro. En ese caso, recurrimos a la perifrástica de futuro, porque en nuestra región es la más común y además es de un uso coloquial, como todos bien sabemos. Otros dos criterios que cayeron en el terreno de la reflexión tuvieron que ver, por un lado, con el tema de los insultos. En este caso, tratamos de buscar expresiones equivalentes en cuanto al contenido léxico y al tono, y por otro lado, los refranes o paremias, tema, digamos, frente al cual también intentamos encontrar las versiones locales que mejor se acercaran o que más se acercaran a las paremias terencianas. Por razones de tiempo yo elegí dos ejemplos muy, muy breves. Por un lado el caso del insulto, este es un diálogo entre la cortesana Thais y su esclava Pitias, pertenece a la escena 1 del acto 5, en donde Thais se dirige a su esclava y le dice bruja. ¿Qué decís, bruja? Este bruja es la traducción del adjetivo buenéfica, que obviamente en sentido literal es envenenadora. Lógicamente nunca hay que interpretarlo en estos términos, en términos literales, es un sinónimo prácticamente del adjetivo maléfica, y es un insulto muy común, muy fuerte, que suele aparecer en contextos de registro bajo, como es este el caso. Y el otro ejemplo, el de los refranes, aparece en este diálogo entre la esclava Pitias y el esclavo Parmenón. Es un ejemplo muy claro, muy bonito. El refrán está en boca de Parmenón, que dice: pobre de mí, yo mismo me pierdo con mi propia bocaza como si fuera un pez. Este es, bueno, nuestro refrán, el pez por la boca muere, que es el que nosotros encontramos muy similar o asociado a lo que literalmente nos dice Terencio, que es: pobre de mí, yo mismo me pierdo con mi revelación como si fuera una musaraña. Bueno, este es un proverbio que Donato en sus comentarios explica muy bien, y nosotros nos enteramos de que estos bichitos, las musarañas, delatan su posición a partir del ruido que hacen durante la noche, por lo cual al hacer ruido es muy fácil atraparlos. Entonces, el pez por la boca muere, de alguna manera reformulado en el texto de Terencio, fue la manera que nosotros tuvimos de dar cuenta de esta paremia acerca de las musarañas. Bien, en cuanto a la estructura, bueno, nuestra publicación obviamente comienza con los agradecimientos, porque no podía ser de otra manera. Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de las instituciones, sin el subsidio con el cual contamos durante los 3 años de proyecto, sin el entusiasmo y el apoyo de todos nuestros colegas que en distintos foros y encuentros académicos nos acompañaron y acompañaron esta iniciativa de traducir Terencio y de tratar de hacer traducciones que salieran del rango de lo común o de la traducción filológica.
Y por supuesto nuestro agradecimiento eterno a nuestro querido Terencio, siempre sorprendente e inefable. A continuación, bueno, el índice donde aparece por supuesto la introducción desglosada en una serie de puntos, el texto latino y la traducción filológica. Cabe aclarar que en esta introducción nosotros, digamos, tuvimos como objetivo fundamental que fuera una introducción general sobre Terencio y su obra completa, pero sin, digamos, necesidad de ser absolutamente detallistas ni exhaustivos. El objetivo fue que esta introducción tuviera, digamos, el horizonte de una lectura amena y llevadera. Y para una mejor comprensión, bueno, como todos bien sabemos, esta estructuración del texto en latín con la traducción en página enfrentada, con, por supuesto, un corpus de notas funcionales al pie, en donde hemos tratado de recoger, por supuesto, aspectos vinculados con lo lingüístico, lo literario, lo histórico y lo jurídico. Bien, esta publicación, que como decía, forma parte de la colección Textos y Estudios del Instituto, va a estar subida a la página en breve, a la página de la facultad, y también a nuestra página, la página que tiene el proyecto, que se llama espaciopaleata.com.ar. De modo que a partir de ese momento, ustedes, los queridos lectores, tendrán la última palabra. Esperemos que sea una palabra estimulante y, ¿por qué no?, un aplauso. Pero antes de terminar con esta presentación y darle la palabra a nuestra amiga María Inés Saravia, yo quiero darle la palabra, obviamente, a nuestro amigo Terencio, en la voz de Luna Llaves, que es estudiante avanzada de la carrera de actuación de la Universidad Nacional de las Artes, que nos va a deleitar con la lectura de la escena 1 del acto 5, que es el diálogo entre la cortesana Thais y su esclava Fitias. Adelante. Seguís, maldita, hablándome con rodeos. Lo sé, no lo sé, se fue, lo oí, yo no estuve presente. ¿Me vas a decir de una vez por todas lo que pasó? Sea lo que sea. La chica con la ropa rasgada y llorando no dice una palabra. El eunuco se fue. ¿Por qué razón? ¿Qué pasó? ¿No me vas a decir? Desgraciada de mí, ¿qué puedo decirle? Niegan que el eunuco fuera un eunuco. ¿Y entonces quién era? El Querias, ese. ¿Cuál Querias? El efebo ese, el hermano de Fedrias. ¿Qué decís, bruja? Estoy completamente segura. ¿Qué hacía en nuestra casa? Por favor, ¿por qué razón lo trajeron? No sé, salvo que se haya enamorado de Pánfila. Ay, desgraciada de mí, estoy muerta. Pobre de mí si es verdad lo que me decís. ¿Por eso está llorando la chica? Eso creo. ¿Qué decís, descarada? ¿Fue eso lo que te ordené precisamente al salir de aquí? ¿Qué podía hacer? La dejamos a su cargo tal cual usted lo ordenó. Maldita, le entregaste la oveja al lobo. Es vergonzoso que me hayan embaucado así. ¿Qué clase de tipo es ese? Señora mía, cállese. Cállese, por favor, estamos salvadas. Acá está el tipo en persona. ¿Dónde está? Mire, a la izquierda, ¿lo ve? Lo veo. Ordene que lo agarren lo antes posible. ¿Y qué vamos a hacer con él, estúpida? ¿Qué hacer? Me pregunta. Mire, querida, si al mirarlo su cara no parece la de un sinvergüenza. ¿No es así? Encima es un creído. Bueno, muchísimas gracias, Luna Llaves, por esta lectura. En algún momento podremos llevarla al escenario, ponerla en escena.
Bueno, entonces seguimos ahora, muchas gracias a todos, seguimos con el orden del programa. Le vamos a dar la palabra a nuestra amiga y colega María Inés Saravia para la presentación de Sófocles, Edipo Rey, estudio preliminar, traducción y notas, Villa María, Córdoba, editorial Edubín. Adelante, María Inés, te damos la bienvenida. Estás silenciada, María Inés. Bueno, ahí me escuchan bien. Les agradezco entonces la presentación que han hecho, ha sido formidable y agradezco a las organizadoras del simposio la posibilidad de hablar de nuestros trabajos, ¿no? Bueno, mi texto es sobre el Edipo Rey, es una traducción que comencé hace muchos años, después los altibajos o las preocupaciones de otros trabajos lo fueron postergando hasta que en 2021 la Universidad de Villa María en Córdoba me ofreció concretar la publicación. Este trabajo surge un poco por un seminario que realicé en 2010 y luego, en vistas a la publicación, volví a dar el seminario sobre Edipo. Y bueno, me parecía que iba a ser un seminario de repaso y en realidad cuando uno retoma el texto se da cuenta de la profundidad sideral que expone el autor y es difícil contradecir a Aristóteles cuando dice que el Edipo Rey es la tragedia que mejor representa el género humano y que no tiene equivalentes, y bueno, uno le parece exagerado y cómo no hay un dramaturgo que lo discuta un poco, cómo puede ser que eso tenga vigencia, pero realmente cuando el año pasado lo revisamos, sentía que se abría, digamos, un mundo inexplorado, y creo que si lo hiciéramos este año el seminario hablaríamos en otros términos también. Bueno, es una obra que representa un poco una síntesis de mis estudios, sobre todo en la enseñanza media y también en la facultad. Así que en la advertencia del volumen yo aclaro que está dedicado a todos los estudiantes y todos los humanistas que quieran introducirse en el universo que propone Sófocles, que es realmente un desafío, ¿no? Es una obra que ha influido en la historia de la literatura, pero principalmente en el siglo XX. Si pensamos que el siglo empieza con Freud y con todos los signos de vanguardia y con el existencialismo, es imposible que Sófocles no esté presente como, digamos, la prefiguración de todo eso, o el padre a la distancia de esos movimientos filosóficos y estéticos y éticos con el cual irrumpe fuertemente el siglo XX, ¿no? Y por algo se extiende su representación en todo el mundo, no es solamente en la Europa fragmentada de la posguerra que encontramos nuevas representaciones de Sófocles, sino también en Asia, en África, es decir, eh, habría que estudiar un poco cuáles son los modos del decir de esos pueblos alejados de nuestra cultura, y ver qué sentidos les encuentran, ¿no? Por supuesto que el escenario de la obra es Tebas, que en la mitología es la tierra más violenta que podemos pedir, y bueno, y Sófocles sitúa en esa ciudad su drama, ¿no? Y todas las cuestiones, digamos, espaciales y la relación con el personaje suscitan reflexiones en el espectador, ¿no? Bueno, en cuanto al índice, en la advertencia, como les decía, refiero que es para estudiantes secundarios y universitarios y cualquiera que quiera acercarse a la lectura de Sófocles. Después hago un recorrido por el mito de Edipo desde las primeras manifestaciones literarias y cuáles son exactamente las innovaciones que propone Sófocles, que son unas cuantas en verdad. Es decir, Sófocles emplea el mito sin duda, pero es un hombre de teatro, un literato, y la mano, digamos, del autor
se ve muy nítidamente, ¿no? En todos los ensambles escénicos, en la introducción de personajes secundarios, en fin. Y después realizo un esquema compositivo con el número de versos de cada episodio y de cada estásimo, los personajes principales, digamos, muy esquemáticamente cómo se presenta la obra, y reflexiono un poco acerca de qué conclusiones podemos sacar de esos esquemas. De acuerdo con mi estudio, eh, se da una paradoja del gusto de Sófocles aún en esas estructuras, porque Edipo termina siendo el personaje más inseguro que se ve en la obra. Él, por supuesto que es el personaje que más peso específico despliega, y aparentemente en el transcurso de la obra se ve eso, pero en el decir, en la versificación, en las disoluciones métricas, vemos que muy lejos de los demás hay una inseguridad esencial que resulta muy atinente al gusto de Sófocles, ¿no? Después, el siguiente punto es el sentido de la obra. ¿Qué quiso hacer Sófocles? ¿Cuáles son los temas que sobresalen? Bueno, son los temas que cada lector supongo que puede inferir, pero bueno, hay algunos como la búsqueda, una obra de cétesis, como dice Knox, por ejemplo, o el vocabulario que designa caminos, como procesos, como jodos, amáxitos, keleutos, que implican cambios, evoluciones o pruebas, ¿no? Porque por supuesto que cuando se encuentra con la esfinge y con el carruaje de Layo son digamos, pruebas de superación que tiene que encontrar en un camino, un recorrido, ¿no? Y también hay se percibe, digamos, cierta exploración en cuanto a la subjetividad del personaje. Sófocles indaga acerca de eso. A nosotros nos parece, eh, digamos, se dice después de Freud especialmente, y si no, ¿cómo? O si no, ¿qué? Pero bueno, la subjetividad todavía tiene que recorrer un vasto proceso, y Sófocles indaga. La prueba, digamos, más evidente es el tema de la encrucijada, ¿no? De la disyuntiva, de elegir. ¿eh? Y también cuál es el sentido de la obra, como decíamos, cómo lo podemos estudiar, por ejemplo, desde el punto de vista de las conexiones contemporáneas políticas y artísticas. ¿Inspirado en qué personajes de la política puede estar Edipo? Pericles es el más evidente, pero también aparecen rasgos de Alcibíades y de otros. Si Edipo también representa la trama perfecta, como se ha dicho en tantos autores. Bueno, Sigal, por ejemplo, por mencionar uno solo, dice que es el tema del héroe hermenéutico, del héroe que, digamos, el heroísmo eh, excluyente del personaje es poder mencionarse, poder hablar de sí, que por otra parte es una de las características de los héroes de Sófocles. En Antígona podríamos hablar también de esos términos, ¿no? Y luego también el conocimiento trágico teológico, la relación de Edipo con los dioses, con el universo, con ese mundo metafísico que está y que se designa de diversas maneras, ¿no? Y finalmente también la lectura de Edipo a partir de Freud después. Si bien Bernard dice que la lectura freudiana no incide en la crítica, pero bueno, también es tendencioso no pensar que hay que considerar un poco qué dijeron Freud y luego toda la filosofía de Ricoeur, por ejemplo, que vuelve a las obras de Sófocles, sobre todo el Edipo. Y luego también el Edipo en las performances modernas, ¿no? Dentro de la literatura que hemos mencionado, que se dan Edipos en todos lados, también en la Argentina y en Latinoamérica aparecen nuevas obras, y a veces muy interesante el punto de inflexión entre ellas, ¿no? Después de esto me dedico a la estructura compositiva, es decir, el análisis filológico literario de cada una de las partes de la tragedia,
y la caracterización de los personajes y algunas conclusiones. En esas conclusiones, bueno, reflexiones sobre la obra y sobre el pensamiento de Sófocles en particular. Y finalmente termino el estudio preliminar con el cuadro de síntesis, en el cual muy escolarmente divido la obra en dos partes, hasta el 82º sería el punto de división, y se encuentran las equivalencias entre una parte y en otra, ¿no? Para ver un poco la estructura colosal que propone Sófocles en esta obra y en general en todas. Y finalmente llego a la traducción, que un poco coincido con lo que decían las chicas anteriormente. Es un desafío en el sentido de que cómo se dice eso, cuál es el mejor Sófocles que podemos representar, si nos adherimos a ese estado, digamos, al siglo V antes de Cristo, tratamos de transportarnos nosotros, o la voz de Sófocles tiene que sonar, digamos, a través de nuestras palabras y hablar para nosotros en el sentido sofocleo. Creo que hay que hacer un malabarismo, una cuestión moderada en ese sentido, pero sin duda las traducciones también envejecen y hay que tratar de encontrarles el sentido a los conceptos de Sófocles, ¿no? Finalmente la traducción tiene aproximadamente 200 notas y siempre son notas aclaratorias en cuanto a lo que se quiere decir o a lo que quieren decir los coros, que son altamente metafóricos. Y bueno, y van acompañando un poco la lectura, ¿no? Pensando en ese joven humanista que quiere investigar un poco acerca de Sófocles. Finalmente concluye el texto con la bibliografía y las ediciones de Sófocles, las que más nos han servido, son las de Bollack, que son los 4 tomos que tiene, y también las ediciones inglesas, sin duda, ¿no? Dowie es una edición muy breve, pero es muy eficaz, muy agudo en sus observaciones. Y bueno, yo sigo utilizando la edición de Pearson de 1928, no la de la década del 90 de Oxford, porque me parece más, no le encuentro tantas enmiendas, me parece un poquito más clara, me siento más cómoda trabajando todavía con esa obra. Si bien la manejo, la otra, y la tengo en cuenta, pero no me convencen tantas correcciones. Bueno, creo que he tratado de resumir mi trabajo sobre el Edipo Rey como un trabajo de síntesis de la carrera, si se quiere, y para los futuros humanistas que estén interesados en ingresar en este universo, ¿no? Bueno, les presento la tapa del libro, es y es una tapa bastante moderna, y es una edición muy, muy cuidada, y le estoy muy agradecida a la Universidad de Villa María que me ha permitido esta edición, ¿no? Bueno. Bueno, muchísimas gracias, María Inés. Muchas gracias por este trabajo, por permitirnos compartirlo, y obviamente disfrutarlo junto con nuestros estudiantes. Bueno, le vamos a dar entonces ahora la palabra a nuestra colega y amiga Vivian de Acevedo García Salema, que nos va a presentar Representación do Príncipe Augusto na Eneida de Virgilio. São Paulo, Brasil, Cartola Editora. Bienvenida, Vivian. Te cedemos la palabra. Tudo bem a todos? Muito obrigada a todos aí. Estou muito feliz aqui ouvindo todos os trabalhos maravilhosos. Vou me apresentar, né? Meu nome é Vivian, sou formada em Letras e História, então eu decidi fazer um trabalho que linkasse, né, as duas áreas da história e também linguística, das letras, envolvendo todo esse trabalho histórico e literário, né? Então, primeiramente, eu quero parabenizar a todos por esse evento. É muito bom falar sobre o mundo clássico, né, e ouvir sobre esses autores maravilhosos que nos legaram tantos trabalhos, né,
tantos estudos, então estou muito feliz aqui de ouvir os trabalhos de vocês. Então, quero parabenizar toda a equipe organizadora do evento e a todos vocês que estão aqui presentes. Então, esse livro, né, chamado Representações do Princeps Augusto na Eneida de Virgílio, é um livro que eu compus baseado nos meus conhecimentos, né, de latim e de história, e eu pude juntar, né, para poder fazer um trabalho interdisciplinar. Né? Ele, então, é fruto de um trabalho que eu realizei dentro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio. Então, foi um grande prazer, né, poder publicar esse livro. Né? Então, esse livro, na verdade, ele tem um propósito de fazer uma análise do poema épico de Virgílio, né? Um poema que já foi muitas vezes analisado em todo o mundo. Né? Eu queria fazer uma conexão entre essa composição e o contexto histórico da Pax Romana, que é o contexto da era do imperador Augusto. Então, eu observo o poema da Eneida através de uma perspectiva política e ideológica, não reduzindo o poema de Virgílio a uma questão política ou ideológica, mas eu escolhi isso como foco, né? Claro que a obra ela é muito maior do que isso, ela tem aspectos diversos, né, para serem analisados, tanto no campo da filosofia, quanto no campo da literatura. Então, a Eneida ela é um mundo a ser explorado ainda. Então, eu peguei o foco, né, da era de Augusto, já que o trabalho era um trabalho mais histórico, e fiz uma análise do poema nesse sentido. Né? Então, o que aconteceu na época de Augusto, né, durante a Pax Romana? Roma estava vivenciando um momento de glória, podemos dizer assim. Claro que deve-se relativizar essa questão da Pax Romana, que sabemos, né, que houve conflitos, mas o imperador Augusto ele decidiu, né, criar um ambiente em que a sociedade tivesse essa sensação de paz e de prosperidade, depois de um período de guerras civis, um período de turbulências políticas, né, ideológicas. Então, ele desejou criar uma Roma em que a paz fosse visada, né, e, claro, relacionada ao governo dele. Tá? Então, eu estou falando devagar para que todos os meus amigos possam me entender, e estão todos entendendo? Estou procurando falar o mais lento possível. Então, coube a Virgílio compor essa epopeia que elevasse o povo de Roma e perpetuasse, assim, na memória desse povo, a história da sua fundação. Então, para corroborar a tese que eu defendo nesse trabalho, de que a epopeia virgiliana, ela tem também, não somente, ela tem também um intuito, né, ideológico e político, porque não se pode desconsiderar todo o contexto da época, né? Eu faço o seguinte, eu pego alguns fragmentos da obra, alguns versos da obra, e faço uma análise voltada para esse aspecto. Então, nesses fragmentos, são evidenciadas referências a fatos e personalidades históricas, que estão direta ou indiretamente ligadas a Augusto. Inclusive, o nome Augustus Caesar está expresso no verso 792 do livro 6º da Eneida. Isso é um argumento que está presente no livro, dentre outros, né? O livro ele é dividido principalmente em 3 partes.
A primeira parte, eu apresento o contexto histórico, né, no primeiro capítulo. Eu exponho os principais acontecimentos desde a decadência da República até a chegada do Império, sob o comando de Augusto, né? Nesse capítulo, são vistos todos os conflitos civis da época, o assassinato de Júlio César, a Batalha de Filipos, o Segundo Triunvirato, a Batalha de Ácio e o início do Principado de Augusto. Faço isso para entrar, né, na questão da história. O segundo capítulo é reservado para as informações referentes aos dados biográficos de Virgílio, né? Então, eu apresento também nesse capítulo algumas explicações sobre as obras dele, sobre as bucólicas, as geórgicas e até a Eneida. A Eneida, eu faço uma análise através dos aspectos mitológicos, da história também e da literatura. Então, eu pego esses aspectos e faço uma análise da Eneida. Então, o autor, Virgílio, ele constrói o seu herói, Enéas, baseado em várias influências para a composição do épico romano. Então, nesse capítulo, eu coloco também essas influências, né? Esses autores que, de certo modo, né, influenciaram Virgílio na composição da sua epopeia. No segundo capítulo ainda, eu apresento uma síntese da obra, destacando os principais episódios de cada canto. E nessa síntese, tanto no livro inteiro, eu faço bastantes referências, né, de todos os personagens ali comentados, falados, eu coloco as referências de cada um. O terceiro capítulo, que é o principal, né, ele é voltado para a análise do poema. É onde eu realizo a tradução de alguns trechos da obra do latim para a língua portuguesa. E faço, então, a correlação entre a obra literária de Virgílio, né, e os fatos históricos. Então, eu estabeleço algumas relações entre o herói Enéas e o imperador Augusto, né, estabelecendo relações também em relação a um passado mítico e o período vivenciado por Virgílio, né, sob o comando de Augusto. Então, nesse capítulo, eu faço uma análise que vai do latim, observa a palavra latina, algumas palavras são observadas também, então tem um aspecto também linguístico, né, e literário. Eu verifico alguns métodos, né, que o autor se utilizou para fazer causar aquele determinado efeito no verso, porque os versos de Virgílio, eles são ricos, né, em figuras de linguagem, né, então foi de uma forma bem fina, né, que ele tratou essas questões linguísticas e literárias também. Então, a partir dessa questão histórica, né, se explica, muitas vezes, o ambiente formado naquela era de Augusto, que ele precisava muito de artistas naquele momento, que foi o auge da literatura latina, foi o momento em que a língua latina atingiu o seu auge também, né? Que a língua latina ela teve o seu momento mais desenvolvido, pode-se dizer assim, né? Tanto que é a chamada a parte clássica, né? O momento áureo da literatura latina. Não, claro, por favor, desmerecendo, né, os outros que vieram depois e os outros que estiveram antes de Virgílio, né? Claro, porque o latim, a literatura, ela
magnífica, né? Então é um mundo a ser explorado. Mas, naquele momento, na era de Augusto, houve um período, né, clássico, áureo, da literatura latina, em que influenciaram várias obras, né, vários poetas. Então, isso ficou muito para... Eles nos legaram, né, essas obras, hoje, que estamos analisando aqui, no caso, a Eneida, né? Então, eu parto para as considerações finais, depois dessa análise que eu realizo de alguns fragmentos, né, colocando ali expresso, né, o argumento, né, que reitera, que confirma essa tese de que há uma intenção, né, existe uma intenção ali ideológica a favor de Augusto. É claro que esse estudo é um estudo, né, que existem várias divergências, né? Então existem estudos diferentes, né? Mas, como eu disse aqui, não podemos reduzir essa obra de Virgílio a uma questão, mas eu coloco no meu livro, né, que tem mais o aspecto histórico do que propriamente literário ou linguístico, essa questão. Então, nas considerações finais, eu reitero, né, que a epopeia de Virgílio apresenta esse aspecto político, reforçando, né, para não ficar a dúvida de que a Eneida é um dos maiores poemas, né, legados pela antiguidade romana, em que até hoje é explorado, né? A cada leitura nós tomamos diferentes, né, pensamentos e podemos perceber que Virgílio ele tem muita sensibilidade, né? E várias questões humanas ali presentes que são atemporais, né? São questões que nunca vão deixar de existir na humanidade. Então, por isso que esse livro, né, essa epopeia, na verdade, é um documento, né, que testemunha esse momento histórico, glorioso da Roma Antiga. Então, vou colocar aqui, vou compartilhar a tela do livro. Aí está o livro, né? Um livro de poucas páginas, mas que é bem denso em relação às informações históricas, né? E literárias também, de 87 páginas, em que eu faço esse trabalho, né? Eu pego mais a questão, o aspecto histórico. Ele também é baseado em um outro livro meu, né, que fala sobre os valores da pietas, da fides e da virtus, né, na epopeia virgiliana. E ele está disponível na Amazon. Então, gostaria de terminar falando que existe, né, um universo interminável de trabalhos, de estudos, de pensamentos, de visões, de perspectivas sobre a obra de Virgílio. Essa obra que toca, né, nos toca e nos representa ainda nos dias de hoje. Acredito que essa obra ela será eterna, né, pela grandiosidade humana que está ali presente. Então, gostaria de agradecer a todos aqui por me ouvir até o momento. Muito obrigada. Bueno, muchísimas gracias, Vivian, por compartir tu trabajo.
que seguramente en breve disfrutaremos, ¿no? Muchas gracias además por, justamente era la pregunta que yo iba a hacerte, ¿dónde podíamos conseguirlo? Así que bueno, muchas gracias por el dato, por la información. Bueno, como lo prometido es deuda, entonces ahora vamos a abrir el espacio de preguntas, inquietudes, comentarios. Yo aquí a mi derecha tengo abierta la columna del chat. Hay ya una cantidad de palabras de agradecimiento, palabras muy cálidas, con mucho entusiasmo, así que vamos a ir leyendo lo que ha llegado, seguramente van a llegar también preguntas o comentarios a través del canal de YouTube, pero bueno, por ejemplo, Marcela Coria, para María Inés, qué estupendo trabajo, María Inés. Joaquín Lanza, felicitaciones María Inés, hermoso trabajo. Graciela Mamé, felicitaciones María Inés, excelente trabajo. ¿Cómo podemos acceder a la publicación, María Inés? Bueno, está en la ciudad de La Plata, está en la edición en DULP, en la librería que hay en la facultad, y en otras, y creo que está en las principales librerías, al menos eso ha dicho la editorial. Y si no es cuestión de preguntar y se encarga el libro, ¿no? Está disponible. Bueno, les agradezco mucho las palabras de afecto a todos. Excelente trabajo, María Inés. Julieta Fernández González, felicitaciones. A ver, parabéns, Vivian, de Graciela Mamé. Joaquín Lanza, felicitaciones, Vivian. Muchas felicitaciones, María Inés y Vivian, interesantísimos trabajos, de Mariana Breijo. A ver, ¿qué más? Maravilloso trabajo, Vivian, felicitaciones, de parte de Julieta Fernández. Y a ver, ¿qué más? Bueno, para los terencianos tengo también mensajes, mensajes del público y de todos nuestros colegas. A ver. Marcela Coria, felicidades Marcela y equipo por esta traducción. Carolina Domínguez, felicitaciones a todo el equipo, muy esperada y necesaria esta traducción. Raquel Miranda, qué gran trabajo, felicitaciones Marcela y equipo. Graciela Mamé, felicitaciones. Bueno, mucho entusiasmo, es muy gratificante poder compartir con todos estos trabajos que todos sabemos son el resultado de mucho esfuerzo, ¿no? Y de mucho tiempo invertido. Y como yo decía al comienzo, todo es un trabajo en equipo, no solamente porque esto está en el marco, bueno, en el caso de los gerencianos, las publicaciones están en el marco de proyectos UBACIT, pero de cualquier modo, el acompañamiento ha venido también de los encuentros académicos, del entusiasmo que los colegas siempre nos hacen llegar, ¿no? De las palabras de aliento, que muchas veces cuando uno siente que las fuerzas faltan o cuando uno flaquea son tan importantes, así que bueno, es muy gratificante estar acá con todos ustedes en esta tarde. Y además porque, bueno, esperamos que todo esto circule, que sea útil para todos, para los colegas, para los estudiantes, en fin. A ver, otro mensaje nuevo. Han hecho una presentación formidable del texto y la lectura de Luna, Chávez, fantástica. Pero cuando ustedes hablaban de la contraposición o de la rivalidad, no sé si se puede decir así, entre Plauto y Terencio, quizás Terencio es el más filosófico, bajo el ropaje de lo cómico, en general, más que Plauto, más profundidad tiene el autor. A ver, chicas, ¿quieren contestar ustedes? Felicitaciones a todas. Como gustes, Marce. Marcela es la directora del proyecto, así que claramente es la voz más autorizada para responder. En realidad es un poco lo que nuestra investigación, la de todo el equipo, en realidad ha tratado de poner sobre la mesa y revisar esa concepción, ¿no? Porque es un poco la concepción con la que Terencio ha sido
visitado una y otra vez durante muchos siglos, y aún hoy en día es casi un tópico frecuente en los estudios terencianos volver a esta lectura. Por eso es que de todo el recorrido que nosotros hicimos en realidad tuvo que ver con volver a leerlo, poniendo en cuestión estas lecturas, ¿no? A partir de esta idea de que, difícilmente fuera representado algo que no fuera gracioso, porque no habría público que fuera. Entonces, las nuevas teorías nos permitieron descubrir a otro Terencio. Eso no quiere decir que no se pueda hacer una lectura filosófica de las comedias de Terencio, ni que Terencio pueda tener un aspecto filosófico, ni mucho menos. Seguramente lo tiene, y bueno, mucho de lo que se escribió tiene que ver con esa característica. Simplemente nosotros intentamos acercarnos al texto desde otro lugar, pensarlo en el contexto de los ludi, en el contexto de la representación teatral, en el contexto de la producción de humor que implicaba poner una comedia en escena en la Roma del siglo II a.C. Ese fue nuestro acercamiento a la obra, que no invalida ni imposibilita muchos otros. No, todos sabemos que, bueno, hay tantas traducciones, no solamente de Terencio, de Plauto, de Virgilio, como traductores, y cada época tiene sus propias lecturas, ¿no? Entonces, de lo que se trata en todo caso no es de utilizar la disyunción, sino la coordinación. Esta es otra lectura que se suma a las tantas que ya tenemos, ¿no? de Terencio en este caso, y nosotros, como dijeron perfectamente las chicas, hemos tratado de, de aportar otro aspecto, ¿no? Que tiene que ver con la dimensión performativa, con rescatar el hecho de que estos textos fueron escritos para ser representados, ¿no? Entonces, rescatar esa dimensión y vincularla, obviamente, o no dejar de lado, o no poner entre paréntesis el aspecto humorístico o el aspecto cómico, ¿no? Entonces, bueno, seguramente hay una línea crítica que ha leído a los hermanos desde el punto de vista de la educación de los padres hacia los hijos, y que ha visto en esta comedia casi un tratado didáctico. Nosotros no lo descartamos, no lo desconsideramos, pero bueno, nuestra lectura es diferente, ¿no? Y entonces, en ese caso hemos puesto el énfasis no en el hecho de cómo educa un padre a su hijo, o cómo educan ambos padres a sus hijos, sino, bueno, en cuestiones dramatúrgicas, ¿no? En la construcción de los personajes, en fin, en esta cuestión performativa. Bárbaro, muy bien, muy bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Alguna inquietud? Todavía tenemos unos minutitos. Hemos sido muy prolijos con la distribución del tiempo, ¿eh? Laura, no sé si me estás escuchando. No sé si hay planteos o... No. En YouTube no hay más preguntas, hay, como les fui transmitiendo en el chat, muchísimas felicitaciones para todos, para todas, por sus publicaciones tan enriquecedoras y que actualizan siempre estas obras. Así que, Marce, si acá veo alguna otra felicitación, a Marcela y equipo, enormes felicitaciones por estos libros tan útiles para las clases y la investigación posterior, dice María Eugenia Steinberg, y Lucio Bayral dice excelente presentación, Vivian. Si no hay más mensajes ni preguntas, si querés podemos cerrar la mesa, Marcela. Perfecto, bueno, ha sido de mi parte un placer verlas, al menos en este modo enjambre o colmena, aunque sea de ese modo, verlas, estar un rato con ustedes, compartir esta tarde y esta actividad tan querida por todos nosotros. Esperemos que podamos vernos pronto presencialmente, y esperemos que todas estas publicaciones circulen
porque es la única manera, ¿no? Es decir, todo esto tiene que circular, tiene que serle útil a nuestros estudiantes, a nosotros mismos, ¿no? Así que bien habrá valido la pena el esfuerzo y el tiempo invertido durante tanto tiempo, ¿no? si esto se logra y se concreta. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos de este lado y del otro lado en el canal de YouTube. Un enorme agradecimiento, gracias infinitas a la comisión organizadora. Gracias, Martita. Te quiero mucho. Gracias, bueno, Pau. Te quiero muchas gracias. Laurita. Gracias a toda la Pampa.